Bueno, 6:20 de la tarde. Vamos a meternos un poquitito con los precios, vamos a meternos un poquitito con las tarifas, algo que obviamente no nos gusta hablar, pero que tenemos que hablar. No me gusta pagar. No, sí, en realidad Cuando no te gusta hablar porque no te gusta pagar. Claro, bueno, en realidad porque a veces uno, como ya, no sé, el otro día hablaba y decíamos, ¿no? Con unos amigos, ya perdés el control de lo que es caro, lo que es barato, de la noción, exactamente. Sí, exacto. Y además la cantidad de, bueno, de impuestos, la suba. Obvio. Viste que ahora cambia, vos querés pagar un impuesto por adelantado. Exacto. Y haces la cuenta y a veces esa diferencia que antes hacía por pagarlo todo, todo el año, exacto, la verdad no sabés si te conviene o no te conviene. Desembolsarlo. Exacto, sí. ¿No es cierto? Bueno, exacto, tal cual. Sí. Bueno, por eso vamos a preguntarle a alguien que sabe. Carolina Suárez, ¿cómo te va, Caro? Buenas tardes. Hola chicos, feliz año. Igualmente. Feliz año, Caro. Igualmente. Caro, ¿conviene o no pagar todo por adelantado? Obviamente que una de las cosas es si tener la plata, sí. Pero a ver, ¿conviene o no? Bueno, depende qué. ¿Hablamos de impuestos o hablamos a la hora de comprar y qué comprar? Impuestos, te digo. Por ejemplo, el ABL, bueno, la patente, qué sé yo. Claro, es la gran discusión también de cómo va a ser ese año, cómo te va a acompañar ese año en materia económica, que es la incertidumbre. Vos hablabas hace un ratito y decías, bueno, también nos acompaña un tanto de incertidumbre porque no sabemos. Algunas personas toman la decisión de cancelar sus deudas porque temen lo que puede llegar a venir. Sí. Y dicen, bueno, me corro de este problema futuro, no quiero más inconvenientes. Otros dicen, bueno, sí, tengo la posibilidad económica y mi sueldo es estable, mis ingresos se mantienen sin cambio, le puedo ganar a la inflación, entonces la verdad que lo voy a cancelar conforme avance el tiempo. Ustedes saben, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires que cambió la fórmula y que ahora los meses de enero, febrero y marzo están asignados por agosto, septiembre y octubre en materia de la inflación de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces eso también nos permite una referencia que antes no tenías. Y antes tenías una quita importante, si se quiere, en el comienzo de año, que duraba poquitos días, porque vencía al 10 de enero, al 8 en algunos casos, poder cancelar, por ejemplo, lo que hace a los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que ahora no se nota tanto, no se ve tanto, y a la hora de ver hay que analizar punto por punto, impuesto por impuesto, si te conviene o no te conviene. Pero las realidades son muy distintas, ¿no? Claro, porque acá en la Ciudad de Buenos Aires ha cambiado un poco la base, ¿no es cierto? Entonces ahora, ojo, si vos vas a recibir esa boleta, léela bien antes, hacé el cálculo, porque no es lo mismo que el año pasado. Porque no sea cosa que tensarte y digas, pagué y no me convenía, tendría que haber pagado, no sé, bimestralmente o mensualmente o lo que sea, y tal vez no te conviene, ¿no? Claro. Y además también prioridades, qué es lo que tenés que comenzar a cancelar, porque Andrea decía al comienzo, bueno, lo que no nos gusta es pagar, porque ¿qué es lo que tenemos que empezar a cancelar en estas épocas de mayor consumo? Seguramente tarjeteamos mucho en diciembre, ¿no? Claro. Es un mes clásico, el que se pudo permitir plantearse las vacaciones, el que tal vez destinó para las compras de fin de año, tarjeteó pensando también en, recordemos algo muy importante, ustedes se acuerdan que el programa Hora 12 venía con estos 3 meses de gracia y comienzan este mes de enero a ser efectivos. Entonces se van a sentir tal vez más fuertes esos límites de compra y uno por ahí puede plantearse, a ver, voy a cancelar y evitar esa rueda de la que siempre hemos hablado en más de una oportunidad de cubrir el pago mínimo. Claro. ¿De qué me conviene cubrir el pago mínimo? Llevar una mochila de deuda con intereses muy elevados y pagar a tiempo otro impuesto que la verdad... o adelantado, un impuesto que la verdad no nos generaría tanto beneficio. Por eso digo, hay que analizar caso por caso. Las expensas también se han convertido en otro de los pagos que quedan siempre como futuro. Entre noviembre, principalmente diciembre y hasta marzo, las expensas parecen quedar a futuro. Bueno, alguien las pagará en algún momento, claro. Recuerden que cuando esto se hace conjunto y no es una situación excepcional, termina pesando en el edificio y comienzan ahí a llegar las cartas documentos. A los 90 días algunos se están encontrando con estas situaciones de actualizar sus expensas. Claro, hay distintas situaciones. Lo que busca cada consorcio es el diálogo para evitar una situación judicial, ¿no? Porque además, en este año de pandemia, todo se renegoció. Desde un contrato de alquiler y por ende también se tendría que haber, digamos, prever el tema de lo de las expensas. Porque, por ejemplo, yo muy interesante, Andrea, lo que planteas porque no hubo asambleas.
en los edificios. Sí. En primera parte del año, hasta por lo menos pasado julio, no estaba permitido llevarse adelante los encuentros. Y si bien hoy tenés asambleas a través de Zoom que son válidas, poca gente lo conoce. Y es importante difundir eso, que son válidas las asambleas por algún mecanismo que se puedan grabar, tanto como las presenciales. Y es una herramienta que pueden pedirla los consorcistas, lo pueden solicitar y llevarla adelante por más que no estén presentes físicamente. En el palier, digo, ¿no? Porque además, en un edificio, bueno, yo tengo la suerte, digamos, de poder pagar un edificio que tiene amenities, ¿no? Entonces, bueno, para eso trabajo mucho, gracias a Dios, ¿no? Que tengo trabajo. Entonces, si durante todo un año no pudimos usar los amenities por razones obvias, por el tema del COVID, si hay gente que se demoró, digamos, bueno, a ver, perdonale, digamos, estuvo pagando durante todo el año bien y porque ahora se demora, porque se le juntó con esto que decís vos, las fiestas, etcétera, me parece que el consorcio debería contemplar eso, ¿o no? Bueno, se pueden renegociar, como bien decís, lo que se busca a través del administrador, que lo que cumple es representar a todos los consorcistas, es llegar a buen puerto en un diálogo. Plan de pago es una de las salidas que la gente muchas veces desconoce y que se pueden solicitar porque uno tiene la voluntad de pago. Claro. Por supuesto, no estamos hablando del mismo perfil de aquel deudor que año con año vemos que llega y aprovecha alguna época en particular y hasta pide una quita para ponerse al día. No, estamos hablando de una situación en la que económicamente por ahí es dueño de un comercio y no vio los ingresos que tenía el año pasado y quiso tal vez cancelar los sueldos de sus trabajadores, como hubo muchísimos casos que antepusieron situaciones de sus trabajadores por la suya propia, o hablamos también de ingresos que no fueron porque actividades que se vieron restringidas. Entonces, cada análisis y cada diálogo va a permitir que se puedan negociar. Hablamos también, Andrea, de entender que es un porcentaje de pagos de lugares comunes. Muchas veces no se le puede perdonar, como diríamos, entre comillas, las expensas de algunos meses, porque en realidad se tienen que cubrir gastos de servicios públicos que son a lugares comunes, ¿no? Claro, pero por ejemplo, a ver, en el caso de un gimnasio, no estuvo, durante toda la pandemia no se pudo usar, es decir, no hubo gastos ni de electricidad, ni, bueno, obviamente no estaba funcionando. Entonces eso es un ahorro de alguna manera. Claro, hay dos cuestiones que después uno a veces se pone un poco técnico y lo que tiene que entender es que los grandes consumidores tienen otra contratación de energía muy distinta a la que puede tener uno dentro de su hogar, donde puede entender que lo que hace al consumo eléctrico o de gas se deba a lo que vaya a marcar ese medidor, y muy distinto puede ser la contratación. Como ¿se acuerdan al comienzo del aislamiento? Que los comercios decían, tenemos todo apagado, no pudimos iniciar actividad, tenemos los locales cerrados, y sin embargo nos llega tanto. Y se tomó la decisión meses más tarde de tomar un punto, un aspecto de esa factura y quitarla, que era el mayor porcentual, digamos, un 40% que representaba lo que hace a la contratación de esa energía eléctrica, por ejemplo, para tomar de referencia. Cuando hablamos de consorcios pasa algo similar. Lo que pasa es que, Caro, lo importante es complicado, digo, hacer un cálculo, por ejemplo, en un consorcio. ¿Cómo haces el cálculo de cuánto gasta un gimnasio mensualmente? ¿Se puede hacer? Sí. Pero normalmente no es tanto dinero comparando con, por ejemplo, el uso de los ascensores. ¿No? Entonces, debe ser complicado también para un consorcio hacer una evaluación de, bueno, ¿cuánto nos ahorramos? 1.500 pesos. Tenemos que hacer sacar todo, dejemos los 1.500, la verdad que es un prorrateo muy grande. Yo creo que lo más grande es que la gente ha tenido problemas para trabajar, cobrar, ¿no es cierto? O facturar, y ese es el gran problema. Más allá que el tema de las expensas viene hace mucho, pasa que los edificios con amenities, ya vos vas y contratás algo particular, ¿no? Totalmente. Tengo la sensación de que la gente tuvo que elegir qué pagar. Entonces, las expensas han quedado último en la lista porque sé de gente que está retrasado en los pagos de los colegios. También es una fecha importante porque si no se ponen al día no les renuevan la matrícula. Se han retrasado en el pago de las obras sociales, coberturas médicas. Me parece que en priorizar lo han dejado en el último escalón. Claro, Mercedes dijo algo importantísimo, la gente ha tomado la decisión de qué elegir pagar, ¿no? En realidad uno sabe que va a tener inconvenientes a futuro si es un deudor,
El tema es qué es aquello que es prioritario o que está en el primer nivel, si se quiere, de lo que hacen las deudas, pero en algún momento las tenés que cancelar, esa también es otra realidad. Y hay una cuestión que vuelvo, pero breve, al tema de lo que sucede en los edificios para aquellos que tienen en un consorcio, y es entender que es hora de rever, así como cuando uno ve el resumen de la tarjeta de crédito y empieza a decir, a ver, aquí este ítem, este gasto, bueno, empezar a rever y comprometerse un poquito más, porque ustedes ven, hay edificios donde hay 40 unidades, donde hay 60 unidades, y en las asambleas la presencia es de 8 personas, 6 personas. Entonces es momento de comprometerse más, de rever más, de pedir la presencia del administrador, de conversar, dónde se puede ajustar alguna tuerca, como se dice comúnmente, para ver dónde se puede ahorrar y no gastar por gastar, ¿no? Exacto. Caro, y si nos metemos con precios cuidados, porque es lo que se ha conocido en el día de hoy, ¿no es cierto?, en donde es la nueva canasta de precios, se incorporan 260 productos, ¿no es cierto?, un 65% más de los que había. Exactamente. Hoy tenemos la nueva lista, hace un ratito nada más la conocimos en su totalidad. Estos 660 productos vienen a actualizar tanto el periodo 2021, porque recordás, Javier, que a comienzos del año pasado el compromiso era que por más que había una actualización de precios trimestral, tenía que haber un compromiso por parte de los proveedores de permanencia anual del producto. Para hacerlo sencillo, esa gaseosa que era parte del programa y el acuerdo entre las dos partes tenía que estar en esa misma presentación durante todo el año, ¿no? Si se iban, bueno, se iban del programa automáticamente, pero no podían cambiarla por otra, como veíamos que se venían dando años anteriores, ¿se acuerdan, no? Sí. Aparecía la gaseosa de esa empresa, que era light, y después a los 3 meses venía en su versión tradicional, y después venía en botellita más chiquita y en versión familiar, y lo que sucedía era que se perdía la referencia de precios. Entonces la continuidad durante el año va a permitir entender qué pasa, y bueno, es mucho más brusco cuando vemos la actualización con esos precios que no estuvieron dentro del programa, ¿no? Vean qué pasa con un programa controlado y con algo que no. Y lo que pasa es que en el sentido común la gente, cuando le hablas de precios cuidados, entiende un concepto como que son los precios que se congelan y son los más bajos del mercado. Claro, cuando el objetivo no es ese, son precios de referencia. Cuando comienzan en esos 90 días del día 1, pueden ser competitivos, pueden no ser los más bajos. Cuando finalizan en el día 90, ustedes lo ven y definitivamente son los más bajos. ¿Por qué? La inflación de la Argentina. Claro, pero tienen un aumento ya incluido del 5,6%. 5,6%. Sí, en esta actualización. Y además tienen algo que va a ser el traslado de algunos productos de precios máximos a precios cuidados. ¿Por qué? Por una salida ordenada, como lo dijo la propia secretaria de Comercio, Paula Español, de los productos que conforman la canasta de los precios máximos. ¿Recuerdan aquella que el 20 de marzo, el día que se estableció el aislamiento obligatorio, retrotrajeron al 6 de marzo por la estampida de precios y congelaron una cantidad, un volumen mucho más amplio de productos que por los de precio cuidado, los triplicaban prácticamente? ¿Qué sucedió? Empezaron a sacar en noviembre los que no eran esenciales, ¿no? Aquellos que eran denominados premium, de lujo. En la lista de hoy se volvieron a quitar otra cantidad importante de productos de precios máximos en la mañana de hoy, de bastantes rubros, para que se repiten o tienen mayor presencia en esos precios cuidados que ahora conforman 660 artículos. Una pregunta, un cambio de hábito en el consumo. ¿Qué dejó de comprar la gente y qué consume tal vez ahora que antes no compraba, ya sea por precio o porque estuvo más tiempo en la casa y tal vez no estaba dentro de sus compras semanales y ahora sí? Pasamos por distintas etapas. Sí hubo cambio de hábito de consumo al comienzo del aislamiento, que no venía asociado a lo que es meramente económico, porque se acuerdan ustedes el alto consumo de harina, de huevos, porque la gente cocinaba en casa, tenía que sí o sí permanecer en el hogar, y además el tiempo al comienzo les permitía poder cocinar, despuntar el vicio si se quiere. Pero eso fue cambiando conforme fue avanzando el tiempo. El control de precios de los alimentos hizo que se dieran algunos permisos. Se entendió también en la permanencia de los primeros meses en aislamiento total del alto consumo de bebidas alcohólicas, entre ellas el vino, que este año tuvo un año excepcional en el mercado interno. Pero luego, conforme pasó la mitad de año, volvimos a un esquema muy parecido al que conocíamos el año anterior.
Es decir, a partir de, podría decir, septiembre de 2020, ya empezamos a ver que la gente volvía a los hábitos de poder ir a un mayorista, porque le ganaba la inflación y volvía a comprar aquellos productos que podía almacenar. Volvía a estas costumbres de lo no permitido o lo que ya no podía seguir sosteniendo. ¿Por qué? Porque habían pasado varios meses donde lo que hacía al pago de servicios públicos, gas y luz principalmente, la no actualización de paritarias y otras obligaciones dejaron de tener tanto dinero en el bolsillo. Entonces cayó abruptamente los productos premium, por eso congelados, por eso pescados, algunos lácteos, lo que son cortes de carne, frutas y verduras, que fueron este año uno de los rubros que también tuvo un importante incremento, empezaron a caer. Y empezaron a tener mayor presencia en los carritos de compra las harinas, los azúcares, las grasas, las gaseosas de segunda marca, de marca propia, sustituyendo a la copa de leche. Volvimos a ver ese ejemplo que queríamos olvidar, si se quiere, porque la gaseosa de ninguna manera, el azúcar puede reemplazar a la cuota láctea, ¿no? Claro, no es alimento, no, claro. Exactamente, y empezamos a ver que se producía una caída estrepitosa del consumo nuevamente de lácteo. Vieron que ya veníamos en descenso. La carne es un gran ejemplo. Ustedes saben que estamos en 50 kilos promedio de consumo per cápita. En la Argentina cerramos el año 2020 de consumo de carne vacuna y le fue empatando el consumo de carne de aviar. O sea, el pollo adquirió muchos más fanáticos, si se quiere, y no solamente por ser una carne recomendable por materia de salud, sino por el precio. Claro. Y ahí se entendió cómo es que por primera vez llegó a esos niveles de consumo. Y hoy, Caro, ¿qué conviene? ¿Carne vacuna, de pollo, pescado, cerdo? Bueno, la carne de pollo es si se quiere, la más competitiva de todas. Después algunos cortes de cerdo son muy atractivos también y por eso se entiende el incremento a la hora del consumo. La gente, cuando ves que hay estos cambios, pasamos en los últimos años de 8 kilos a un salto de 13 kilos por persona por año a 18 en la actualidad. Claro. Esto se debe porque hay cortes, si se quiere, más fáciles de hacer, recomendados por los médicos y recomendados por el bolsillo. Mucha promoción cuando hablamos de carne de cerdo. Junto con el pollo son los más convenientes. La carne sigue su estampida. Esta semana hubo aumento y la noticia que les tengo que dar, y es lamentable, va a haber novedades el fin de semana. O sea, en una misma semana vamos a empezar y cerrar con incremento del precio de la carne. Después de un mes de diciembre tradicional en los incrementos, ustedes habrán visto, si fuera a hacer un vitel toné, lo que costaba, ¿no? Carísimo. Este año, el pelleto. Esos cortes, el pelleto. Y el reemplazo era también caro. Eso es el problema. O sea, cuando ustedes ven el pelleto muy utilizado, uno de los cortes utilizado a la hora de hacer milanesas, bueno, fíjense lo que sucede. Empezás a ver el reemplazo de otros cortes y empiezan a ser igual de caros o con una diferencia muy pequeña, ¿no? Pero pará, ¿qué va a pasar el fin de semana? Me quedé pensando. Otra estampida. ¿Compro antes la carne, compro el fin de semana? Compra antes. Sí, si podés, tenés buen precio en la carnicería de barrio, adelantá la compra, porque se viene un incremento y te puedo hablar de un 5%, o sea que va a ser importante. ¿Y para cuándo es el incremento? Y el lunes ya prácticamente todos van a tener ese nuevo precio en los mostradores. Ah, bien, entonces este es el último fin de semana antes del aumento de la carne. Sí, con un aumento que ya lo tuviste, porque algunos nos están viendo y dicen, pero yo ya fui y vi que aumentó la carne. Ya aumentó. Pará, ¿qué aumentos se vienen? Ahora, tenemos un minuto. ¿Qué aumentos se vienen, Caro? A ver, ¿nafta nuevamente? Naftas vamos a tener un aumento, probablemente tenemos que esperar todavía porque nos queda un remanente de lo que es el precio de referencia. Ustedes se acuerdan que hay, por un lado, lo que es el impuesto que conocimos la semana pasada y también un remanente de precio internacional que estamos retrasados. Después tenemos lo que es transporte. Se viene mucho en materia de transporte para no solamente febrero, sino también para marzo. Hablamos en la ciudad de Buenos Aires de la actualización del valor del subterráneo, de también lo que va a suceder con los taxis. Si tenés auto, ya viste que aumentaron en la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país también lo que es peaje. Bueno, la BTV, si vas a llevar la BTV en febrero aumenta, también aumenta el parquímetro. La verdad que el que tiene auto va a tener que volver a hacer presupuestos para ver si lo saca o no, o si lo deja en el garage, lamentablemente.
y lo que hace a prepagas, recuerden que quedó sin efecto el incremento del 7%, pero que haya quedado sin efecto no significa que no vaya a aumentar en el futuro. En materia de TICs son tecnologías de la comunicación, internet, telefonía fija y móvil y televisión paga. Vamos a ver seguramente, como lo vimos en diciembre pasado, el 10%, un incremento dentro del primer trimestre. Y el incremento más importante después del transporte va a ser, además de alimentos, ¿no? Lo que venga a suceder con los servicios públicos domiciliarios. Hablamos de electricidad, de gas, de red y también de agua y saneamiento. ¿Cuándo? Tienen dos alternativas. El 15 de marzo se vencería lo que vaya a suceder en primera instancia de la denominada tarifa de transición. Es decir, va a haber un aumento, no va a ser tan elevado, esto puede acompañar a lo largo del año, los sectores vulnerables van a tener, si se quiere, alguna ayuda en materia económica, pero el sector medio y principalmente el sector alto son los que van a sentir más fuerte este golpe, ¿no? Tal cual. Bien, Caro, como siempre, sos una genia, y gracias por adelantarnos cosas, aconsejarnos sobre todo. Un día vamos a hablar, me gustaría hablar con vos, a ver si vos lo hacés cuando vas a los supermercados, después de muchos años de recorrer y demás. ¿Viste cómo cambian los packaging? Yo reparo en eso. Son más chicos. Sí, se llama reduflación eso. Reduflación, claro. Es decir, tengo los ejemplos, siempre los llevo y los comparo, porque la reduflación, soy rápida en una línea, para que la gente lo entienda, se da en todo el mundo. Y es cuando ese producto tiene menos unidades o pesa menos, pero el precio no cambia. Pero en la Argentina tenemos un doble fenómeno. No solamente el precio no cambia, sino que aumenta y el producto viene cada vez en tamaños menores. Exacto. Lo vas a ver desde el papel higiénico, los snacks, algunas bebidas y se nota muchísimo, ¿sabes dónde? En los productos de la canasta navideña, porque la comparás año con año. Sí. Entonces vas viendo cómo se reduce. El pan dulce es un clásico. Y los turrones son más finitos. Sí. Exactamente. Bueno, de eso vamos a hablar algún día. Yo me acuerdo que hace muchos años se hacía la comparación de los 74 metros del rollo de papel higiénico. Claro. Entonces a veces en la tele pasaba, Polino me parece que también lo hacía, estiraba el papel higiénico y comparaba todos, y tomaba la medida. Siempre había mucho de menos. En alguno que otro sí lo mantenía, pero el resto dejaba mucho que desear. Bueno, Caro... Habría que pesar el aire de algunos productos, ¿no? Además, también. Caro, te mandamos un beso grande y gracias como siempre. Un placer, chicos. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao. Es tremendo, con el papel higiénico era un clásico. Sí. Además el peso, qué sé yo, hacían inclusive también del talco, hacían del detergente, todo. Aquel que es consumidor siempre de una misma marca, un mismo producto, se recontra da cuenta. Además en el gusto. ¿Viste? Claro, cambia también. Las pastillas son más finitas. Bueno, yo lo noto mucho en las barras de cereal. Bueno. Viene inflado el packaging, pero cuando la abrís te queda allá en el fondo una barrita así. Es una lengüita, tal cual. Bueno, dale, pausa y ya volvemos. No te vayas.